Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo. Un gusto estar en la casa del Señor en este día que se anunciaba lluvia, pero que afortunadamente no está lloviendo. Bien, vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Tenemos una enseñanza bien acotada, solamente a los últimos 4 versículos, 18 al 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 18 al versículo 21. ¿Está bien? Amén. Voy a leer esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, por concedernos esta preciosa oportunidad de poder estar enfrente de tu palabra preciosa, santa, maravillosa, que durante 55 domingos nos has tenido, Señor, abocado a ella, aprendiendo, Señor, los pormenores de los eventos especialmente que sucederán al final de la historia tal como nosotros la conocemos. Gracias, Señor, porque tú has revelado tu palabra hacia nuestras vidas y hoy día concluimos esta preciosa enseñanza que nos dan una bienaventuranza a los creyentes, los que leemos y oímos de ella. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad regalada y hoy día, Señor, también queremos culminar este precioso libro de la Escritura. Gracias por la vida también de cada uno de mis hermanos acá presentes que nos hemos dado cita en esta hora, a quienes rogamos que tú nos sigas bendiciendo junto a nuestros hermanos más pequeños de la congregación que están también en su iglesia y nuestros hermanos en servicio. Gracias, Señor, te honramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy día ya terminamos nuestro libro de Apocalipsis y creo que cada uno de nosotros, los que hemos participado, hemos sido profundamente bendecidos, porque la palabra del Señor siempre trae bendición a nuestras vidas, mayormente cuando nos abocamos a ella de manera más particular, tratando de ver una buena parte de los detalles que nos enuncia su palabra. En este caso hemos ido verso a verso durante todo este tiempo y hemos recibido preciosa enseñanza en la Escritura. Bien, hoy día está cortita la enseñanza. Bueno, de pronto pensamos cuando son pocos versos que vamos a terminar muy pronto. Esperamos que así sea. Y vamos a ver solamente 2 temas. Una palabra de advertencia y las palabras de bendición final que cierran también este libro de Apocalipsis. Y la palabra de advertencia nosotros la tenemos en el versículo 18
y 19. Aquí en este momento voy a leer ambos versículos. Sin embargo, después, como es nuestra costumbre, veremos algunos detalles de estos versos. Las palabras de advertencia. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que nosotros podemos notar que hay una advertencia muy seria en estos dos versos de la Escritura que tienen que ver con añadir y con restar palabras, en este caso específicamente en el libro de Apocalipsis, pero como cada uno de nosotros podemos y vamos a entender en relación a todas las palabras que el Señor nos pueda entregar a través de la Escritura, en este caso de la Biblia. No solamente esta enseñanza está acotada al libro de Apocalipsis, sino desde el libro de Génesis, yendo por toda la Escritura hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y justamente observando un poquito la falla de pronto que se da en la vida de las personas, nosotros tenemos que viajar al libro de Génesis. Muy importante para poder ir entendiendo lo que nos enseña la palabra del Señor en esta mañana y poder ir al libro de Génesis, porque siempre que Dios ha entregado su palabra lo ha hecho de manera muy simple. La Escritura, hermano, no es un ejercicio matemático, por ejemplo, de mucha complejidad, sino que siempre que el Señor ha relatado su palabra, lo ha hecho de la manera más simple. El problema está cuando los hombres toman la palabra del Señor y, como dice la Escritura, tienen la osadía de añadir o de sustraer lo que la misma palabra del Señor dice. Por ejemplo, si nosotros viajamos al libro de Génesis, al capítulo 2, versículos 16 y 17, veremos un mandato muy simple de parte del Señor a nuestros primeros padres. Entonces vamos a ir a ese texto bíblico para que pongamos mucha atención lo que dice ahí. Y va a notar usted que todas las palabras del Señor son muy fáciles, muy simples de poder interpretar. El problema, insisto, es cuando se añade a esa palabra o se sustrae a la palabra que el Señor, ¿no es cierto?, ha establecido. Y dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si uno interpreta las palabras del Señor
o lo que Dios dice acá en esta primera ordenanza, en este caso Adán, es que él podía hacer muchas cosas, pero algo bien en particular no podía hacer: comer del árbol del conocimiento, que es una expresión sinónima del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es interesante saber que cuando Adán recibió esta orden de Dios, todavía no existía Eva. Muy importante entender aquello, que esta orden la recibió Adán estando en el huerto del Edén, pero aún no venía a existencia Eva. Y cuando Adán transmite a Eva un tiempo más tarde la orden de Dios, ella recibió una interpretación errónea del mandato que era tan fácil, que era tan sencillo, dado en aquella oportunidad por el Señor, y empezaron las distorsiones. Algo que es tan simple, tan fácil, como lo es toda la palabra del Señor, empiezan las distorsiones cuando las personas añaden o sustraen de lo que dice la Escritura. Miremos, por ejemplo, las añadiduras que hace, en este caso, Satanás, el diablo, prefigurado en la serpiente, y luego vamos a ver también a Eva. La serpiente, en Génesis capítulo 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dónde está la añadidura a la orden de Dios? Que ellos podían disfrutar de todo lo que Dios tenía en el huerto del Edén, en especialidad de los árboles. Sin embargo, aquí viene la añadidura de la serpiente de Satanás que dice: no comáis de todo árbol del huerto. Añadidura. Ahora veamos a Eva añadiendo a la palabra. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dónde está la añadidura de Eva? Ni le tocaréis. Primero, tenemos la añadidura de Satanás: no comáis de todo árbol del huerto. Después tenemos la añadidura de Eva: no moriréis. No moriréis, donde ella, ni le tocaréis. Ahí está, Eva está añadiendo la expresión ni le tocaréis. Y luego tenemos a la serpiente quitando de la palabra del Señor, es decir, sustrayendo lo que era una ordenanza tan simple, tan sencilla, que hasta un niño podía entenderla. Y aquí
vemos a la serpiente en el versículo 4 del capítulo 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. O sea, la serpiente está quitando lo que Dios había dicho que ellos iban a morir si es que también tomaban de este árbol. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo de lo que es añadir o sustraer a la palabra del Señor, que siempre ha sido tan fácil, tan sencilla, y que Dios nunca ha complicado la interpretación de la Escritura. Sin embargo, los hombres se han metido en unas complicaciones tan grandes que nuestros primeros padres en esa oportunidad metieron en un lío tremendo a toda la humanidad, de tal manera que Dios tuvo que enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en nuestro lugar y solucionara ese tremendo embrollo de haber sustraído y haber añadido palabras a lo que Dios tan simple había dicho. Entonces, amados en el Señor, algo muy importante es que justamente se hace acá la encomienda en la orden que se da en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces, es tremendamente complejo hacer agregados o añadidura a la escritura. Y no solamente tenemos este incidente en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis, sino que siempre la encomienda de Dios a través de la palabra era justamente tener este cuidado. En el tiempo de Moisés, Dios le dice a Moisés y a la nación de Israel lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea, ya en el tiempo de Moisés, de la nación de Israel, nuevamente está esta encomienda. Luego, también en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice prácticamente lo mismo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Sumar y restar a la revelación de la palabra del Señor. Otra está, y la última, en el libro de los Proverbios. Salomón dice exactamente lo mismo. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice: no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todo junto: no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Dios nos está pidiendo y le pide a su pueblo
que nunca nosotros entremos a editar. ¿Se entiende? Editar lo que Dios ha dicho. Nosotros, cuando tenemos un texto por delante de algún tipo de materia, la mayoría de las veces podemos editar ese texto. Podemos suscribirlo, podemos achicarlo, podemos agrandarlo o prepararlo para una ponencia en particular. Pero en cuanto a la palabra del Señor, nosotros no tenemos derecho de editar la palabra del Señor. Porque editar la palabra del Señor, hermano, es un asunto muy grave que se dio al principio de la creación y trajo funestas consecuencias, y finalmente con ello tuvo que llevarse a efecto, lo dije anteriormente, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Porque cuando Eva crea la palabra de la serpiente de Satanás, no morirás, ellos simplemente le creen a la voz de Satanás y trae como consecuencia la muerte, porque esa era una palabra editada del diablo. Es terrible cuando los hijos o las criaturas añaden o sustraen, por ejemplo, un niño pequeño de 5 años a las palabras de sus padres. Ellos no están en condiciones de hacerlo. De pronto la orden de papá, la orden de mamá, un niño pequeño, hermanos, que toma esas órdenes o esas palabras y la edita o la cambia, están, ¿no es cierto?, metiéndose en un lugar que no les corresponde porque no están en condiciones de hacerlo. De esta misma manera, las criaturas de Dios, las personas, no están en condiciones de añadir nada de esto. Y esto es lo que la humanidad ha hecho, y algo tremendamente severo que ha venido a través de las edades y ha traído funestas consecuencias. Ahora, esta parte de la Escritura, hermano, debemos de tener mucho cuidado en la interpretación de ella, porque dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Resulta, hermanos, que cuando se lee esto, se puede tomar como una exhortación para los creyentes y poner de manera condicional nuestra seguridad en el Señor. Entonces, estos son textos sacados de contexto para tratar, ¿no es cierto?, de traer inseguridad en nuestra vida con el Señor, y que de pronto parece que la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones es una obra insegura. Como que estamos condicionados a algunas situaciones en particular, y sobre esto que finalmente los creyentes en este caso no van a tener parte en la ciudad santa y de pronto ser desgajados del libro de la vida. Tener mucho cuidado con este tipo de interpretación, mucho cuidado, porque la palabra del Señor no está hablando de creyentes. El libro de Apocalipsis
se dirige a la iglesia, a los cristianos. Dios empieza a correr el telón, ¿no es cierto?, de lo que será el final de los tiempos. Sin embargo, en esta última parte, el Señor hace un llamado al inconverso. Y alguien dice, pastor, pero ¿cómo usted sabe que esto tiene que ver con personas no creyentes? Bueno, simplemente tendríamos que recordar lo que la palabra del Señor nos habló la semana recién pasada en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Muchas veces yo escuché a muchos predicadores hacer este llamado a los creyentes. Y desde niño escuché esta expresión de Apocalipsis 17 en una exhortación a la iglesia. Sin embargo, este versículo 17, 18 y 19 no es para creyente, es para incrédulo. Porque toda vez que la palabra del Señor está ofreciendo de tomar del agua de la vida gratuitamente, es el Señor ofreciendo la salvación a los no creyentes, hermano. Entonces, muy importante entender el contexto de la Escritura y entender que se está hablando de no creyentes. Y la semana pasada ya lo explicamos, el llamado que hacía el Señor a los no creyentes. Y de esa manera, como no son creyentes, le dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuáles plagas, hermano? ¿Cuáles plagas? Las plagas de la gran tribulación. Las plagas de la tribulación. Pregunta, ¿quiénes van a experimentar la tribulación y la gran tribulación? Las personas que no han creído y se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia. Mire qué sencillo es poder darnos cuenta que los que van a experimentar las plagas son los no creyentes. Qué fácil, amados hermanos. Dios nunca ha complicado su revelación de la Escritura. Ahora, ¿quiénes somos los que la complicamos? Nosotros. Ay, pastor, entonces igual estamos en el lugar de la gente que quita y que saca, en fin, todo eso. Tal vez, y debemos ser sinceros, que algunas veces, hermanos, nos equivocamos. Pero nunca, nunca vamos a equivocarnos todo el tiempo de tal manera de estar reafirmando algo que no diga la palabra del Señor. Si nosotros somos humildes y sencillos de corazón, como nos enuncia la palabra del Señor, si alguna vez estamos equivocados en algo, de seguro que el Señor nos va a corregir. Por ejemplo, lo que le decía anteriormente, toda una vida, hermano, más de 30, no, porque ustedes van a sacar la cuenta y decir,
Uy, qué ancianito el pastor. No, no tanto. Pero más de 20 años escuchando predicadores aplicando a tomar del agua a los creyentes. Sin embargo, esto que dice el versículo 17 es justamente el llamado a la salvación a los incrédulos. Y también esta participación de las plagas es justamente para los que se quedaron atrás, hermanos. Entonces es bien importante saber que es para no creyentes que persistentemente este tipo de personas añaden o sustraen de la palabra del Señor. Ejemplos. ¿Quiénes añaden o sustraen de la palabra del Señor? Las sectas. Porque les queda pequeña la escritura, o sea, la palabra del Señor no es basta. Y ahí aparecen las sectas golpeándonos nuestras puertas, que no solamente nos traen la Biblia para que nosotros de alguna manera nos convenzamos, sino que también traen otros libros, traen otro anexo, porque la palabra del Señor le falta un complemento. Y trae, ¿no es cierto?, diferentes escritos. Y si no son escritos, los dirigentes de pronto pueden hablar, como se dice, ex cátedra. Es decir, que la palabra de ese dirigente ahora es una palabra inspirada por Dios. Y ahí se añade lo que la Escritura nunca ha dicho y las personas empiezan a hacer cosas que no convienen. Entonces, amado en el Señor, aquí tenemos un fuerte llamado, o ese llamado persistente de la identidad de un no creyente. ¿Qué está haciendo un no creyente? Generalmente para mostrarse religioso, habla de Dios, acciona supuestamente en cosas de Dios, pero está añadiendo o quitando elementos que el Señor nunca ha dicho en su palabra y que de pronto, como dice la Escritura, se imponen tremendas cargas que ni ellos son capaces de llevar. Entonces, aquí está esta primera partecita tan importante donde nosotros identificamos las personas que están haciendo esto. Son personas incrédulas, insisto. Nosotros como creyentes podríamos equivocarnos en ciertos momentos, pero obviamente va a haber una rectificación, no va a ser siempre esa equivocación. Porque el Espíritu del Señor podría de pronto en una reunión tan sencilla, con un predicador tan sencillo, darnos a conocer verdaderamente la verdad de la palabra del Señor. ¿El Señor nos habla en nuestras reuniones? Estando en la adoración hoy día, el Señor me habló. Y no quiero aparecer como espiritual, ¡ay, pastor, qué revelación tuvo! Nada de eso. En un tema tan simple, en un tema natural, que no tiene nada que ver con una nueva revelación, escuché, ¿no es cierto?, o sentí en mi corazón lo que debo hacer después de esta reunión, hermanos. Y alguien dirá, ya, pues, pastor, ¿qué será? Pero es un tema personal. Es un tema personal. Pero me di cuenta que era el Señor. Una vez estaba en una reunión de pastores, entré al baño y ahí el Señor me habló. Nada que ver con la revelación de acá, hermano. Pero por una necesidad. Y yo en el baño decía, no, pero esto tiene que ser la voz del diablo. Porque era un asunto natural.
un asunto trivial, tal vez para mí algo raro, pero lo que el Señor quería que yo hiciera con otra persona iba a ser muy importante. Bueno, eso mismo el Señor me hizo ahora saber en medio de la adoración. No es una añadidura, no es una predicación, no es nada. Es un tema natural que yo debo hacer después del culto, hermano. Y es un tema personal que pienso que de alguna manera Dios, ¿no es cierto?, va a encauzar algo. Pero lo interesante que dentro de la revelación bíblica nunca tenemos la facultad de añadir o de sustraer, porque trae funesta consecuencia, pero eso no debería ocurrir entre nosotros porque cuántos aman y respetan la palabra del Señor. Con razón Martín Lutero, cuando vino la Reforma, sacó las 5 solas y entre ellas la sola Escritura, hermanos. ¿Y cuál es la razón? Justamente por añadir a la palabra del Señor o simplemente por sustraer a ella. Entonces, qué importante, hermano, saber la identidad de los no creyentes. ¿Qué están haciendo los no creyentes? ¿Están sumando o están restando a lo que es la palabra del Señor? De tal manera que el apóstol Pablo en Gálatas 1:8-9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ah? Entonces el apóstol Pablo sabía lo que viene con este tipo de gente de pronto religiosa que está añadiendo o sustrayendo cosas a la palabra del Señor. Hay que ser como los hermanos de Berea. Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el apóstol Juan dice, ya voy a terminar esta partecita, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y Apocalipsis 2:2 dice el elogio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Le dice: conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia, y que no puedes tolerar a los malos, y que pones a prueba a quienes se dicen apóstoles y no lo son, y lo has descubierto falsos. ¿Ah? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hay personas que tienen mucha personalidad, que tienen mucha simpatía y buen hablamiento, diría por ahí en jerga popular alguien, buen hablamiento, y de pronto la persona se puede sentir, ¿no es cierto?, atraída por ese tipo de persona que está hablando, por ejemplo, del texto bíblico y podría estar añadiendo o sustrayendo. ¿Ah? Quienes lo hacen a cabalidad, justamente personas que no son creyentes y en muchos casos son religiosos. ¿Ah? Entonces aquí está esta, ¿no es cierto?, esta advertencia de la palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Los no creyentes.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, es decir, nunca fueron inscritos en el libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros al texto bíblico? Con temor y temblor, entendiendo que el Señor nos ha revelado una palabra tan sencilla, hermano, entendible por un niño. ¿Ah? Cuando usted empiece a escuchar una cosa así como, no sé, volvamos a las matemáticas, parece que tuve problemas con las matemáticas, complejas, difíciles, no entendible, y el tercer ángel del serafín no sé cuánto y cosas por el estilo, pongamos mucha atención, hermanos, porque ahí puede haber en esa persona que lo está enunciando añadiduras o sustracción a la simpleza que tiene la palabra del Señor. Amén. Bien. Llegamos a la última parte para terminar. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que da, versículo 20, el que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién viene en breve? Nuestro Señor. Viene en breve, y ya la palabra del Señor nosotros hemos estado viendo que se anuncia el inminente desenlace de la vida tal como nosotros la conocemos, que va a ser muy rápido este inminente desenlace, y también todos los eventos van a ir sucesivos uno tras otro, de tal manera que cuando empiece a suceder esto, no habrá tiempo ni aún de arrepentimiento, hermano. Eso lo vimos la semana recién pasada. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, venga, de pronto va a ser tan rápido que no va a haber tiempo de arrepentimiento. Con razón, la Escritura urge a los no creyentes a venir al Señor hoy. No darse el tiempo. Les decía el domingo pasado, las personas dicen, no, cuando yo esté un poco más viejo, cuando disfrute la vida. Hoy, dice el Señor, si hoy oyeren mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Entonces, la venida del Señor, dice, ciertamente vengo en breve. Y salta Juan y dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos responder a que el Señor diga, yo vengo en cualquier momento? No van a alcanzar a celebrar el Día del Padre y yo voy a venir, por ejemplo. Pero es que me voy a perder la empanada. Usted diría como Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús. Seguro. Alguien dice, pero yo tengo familiar inconverso, no le he predicado. ¿Pero por qué no le ha predicado? Porque esto es inminente. No, la próxima semana voy a ir a predicarle a mi amigo, a mi primo. El otro día hablábamos con mi hermana y decía, ustedes invitan y las personas vienen. Y yo invito y no vienen. Y yo le daba una clave. Le decía, mira,
Cuando uno invite, si uno invita y se aboca a una sola persona, es muy probable que siempre vamos a salir defraudados porque esa persona siempre nos va a decir, no, que hoy día hace mucho frío, que hoy día está lloviendo, que hace mucha calor, que hoy día es el cumpleaños, que mañana no sé qué, y siempre nos va a dejar con cuello. Pero si invitamos más de uno, y ahí exageré, le dije, si invitáis 100, más de seguro que uno va a responder. Entonces, de pronto el evangelismo tiene que hacerse de esa manera, hermano. Hay que atacar por todos lados, cosa que teníamos tanta confianza que este iba a venir. Oiga, a mí me han hecho más promesas que los políticos de personas que van a venir a la iglesia. Hemos quedado listos, hemos quedado con el traje listo para venir y para que vengan y no aparecen. Pero como se ha hecho una siembra en diferentes partes, de pronto aparece una persona que la teníamos como descartada. Entonces, esa es la manera de hacer. Bueno, alguien puede decir, mira, Señor, espérate un poquito porque no he predicado. En esa parte estaba. Tenemos que predicar luego porque el Señor dice, vengo en breve. Y Juan dice, amén, sí, ven, Señor. ¿Y por qué Juan está diciendo, amén, sí, ven, Señor Jesús? ¿Cuál es la razón? Porque uno dice, no, yo tengo que disfrutar un poquito la vida, porque si después en la vida eterna, como vamos a ser como angelitos, yo tengo que estar todo el rato en una nube ahí tocando una lira, me voy a aburrir, yo no, porque prefiero disfrutar todavía la vida. ¿Sabe por qué Juan está diciendo, si ven Señor Jesús? Porque Juan entendió a cabalidad lo que algunos hermanos logramos entender acerca del milenio y del estado eterno. El milenio y el estado eterno, hermano, son tan extraordinarios que después de que estuvimos mirando en alguna reunión extraordinaria que tuvimos acá, hermano, lo único que nosotros podemos decir, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Porque esta vida que nosotros tenemos no tiene ningún parecido a la maravillosa vida que nos aguarda cuando el Señor venga por nosotros. ¿Ah? Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted no conoce lo que va a suceder en el milenio y lo que va a suceder en el estado eterno, tal vez quiera seguir disfrutando de esta vida. Tal vez quiera, ¿no es cierto?, seguir acá porque al final aquí conozco a mis familiares, aquí puedo celebrar, no sé, tal cosa o lo otro. Es porque no conoce lo que va a ser el milenio y el estado eterno, hermano. Porque desde el momento que usted conoce a plenitud lo que nos aguarda, desde el momento que el Señor nos viene a buscar, empezamos simplemente a anhelar que el Señor venga. Entonces, diga conmigo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Último. Oiga, yo dije 4 versos, voy a terminar en 20 minutos. Llevo 40. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué linda esta palabra, la gracia. El favor inmerecido. Hermanos, esa gracia, ese favor inmerecido viene de una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, para tener el favor de Dios, hay que tener en nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo. Tan simple como eso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Y esto me encanta, hermano. Sea con todos vosotros. Es decir, la gracia del Señor es para todo el mundo. La salvación de Dios potencialmente se extiende a todas las personas. No hay una élite. Mucha atención, hermano. No hay una élite, ¿no es cierto?, que van a participar de la gracia del Señor de manera particular y que otros no. Eso nunca lo ha dicho la palabra del Señor. Y ahora lo ratifica porque dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para todas las personas. Entonces, todas las personas que pisan el escenario de esta vida presente son potencialmente salvables. Ahora, para que se efectúe esa salvación, esa persona tiene que creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la manera que esa potencialidad de salvación se va a hacer ahora una realidad en la vida. Cuando aplico la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo por mis pecados, lo aplico de manera personal a mi vida, hermanos. ¿Y por qué a mi vida? Claro, porque he sido yo el que he estado independiente del Señor. Y por eso es un asunto personal, no es un asunto familiar, que porque si mi papá es creyente o mi mamá es creyente, yo también voy a ser creyente. Es un tema personal. Y por eso cada uno de nosotros tiene que aplicar el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestra propia vida para que esa potencialidad, esa posibilidad, esa gracia que se quiere derramar sobre todo nosotros, ahora se haga una realidad en la vida de una persona en particular. Diga conmigo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Vosotros. Todo ser humano en el planeta Tierra ahora mismo puede ser salvado. Insisto, no hay élites. Pero, por supuesto, no lo será hasta que se apropie por la fe de lo que Jesucristo ha hecho por él en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia. Por eso nadie al final podrá decir, Señor, tú tuviste la culpa porque tú no querías ir nada conmigo. En el libro de Apocalipsis, lo único que hemos visto, gracia sobre gracia derramándose sobre todo tipo de personas, aún los más viles. ¿Se acuerdan del ángel predicador? ¿Cómo decía el ángel predicador en el tiempo de la tribulación? Temed a Dios, diga conmigo, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. Hermanos amados, el deseo del Señor y el deseo de este servidor es que la gracia de nuestro Señor esté preciosamente trabajando en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. Que sea una realidad y que todos los que estamos acá en este lugar tengamos una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, reconociéndole como el que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que nos bendiga. Para nuestro Señor sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pónganse en pie, queridos hermanos. ¿Alguna palabra de gratitud al Señor? Amén. Dios nuestro Padre Celestial,
Te damos muchísimas gracias en esta hora por habernos dado 55 domingos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos recorrido este libro de Apocalipsis desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 21. No nos hemos saltado ni un versículo de tu palabra, Señor, y hemos tratado de tomar la sencillez con que tú has revelado tu palabra, Señor, para que ella pueda traer vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor, por revelarnos lo que viene, Señor, al final de los tiempos. Pero más gracias, porque no solamente nos revelaste eso, sino también nos revelaste lo que será el estado en el milenio y lo que será también el estado eterno. Pero no solamente nos revelaste aquello, sino que nos revelaste en este libro de Apocalipsis la persona más importante en nuestra vida y en nuestros corazones. Nos revelaste a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias nuestro Padre Celestial, porque hemos podido conocer, Señor, a nuestro Señor Jesucristo en el estado de glorificación. Señor, en el estado que tú tienes ahora, Señor, y tu ministerio en este tiempo presente, Señor, ya no como un manso cordero, aunque también sigue oficiando de esa manera, mostrándote, Señor, ahí en la cruz del Calvario, pero también como el león, como el león de la tribu de Judá, como el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, a quienes nosotros amamos y también servimos. Muchísimas gracias por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que cada día nosotros podamos amarle más y servirle mejor, como también te rogamos, Señor, en esta hora, que si más de alguien ha venido a esta reunión, sepa que la gracia del Señor Jesucristo está abierto también para su vida, pero que sin embargo tiene que recibir el regalo que el Señor le está enviando y no tiene que acostarse en una cama con clavo, no tiene que avanzar por un laberinto sin salida. Simplemente tiene que creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para llevar sus pecados. Señor, toca más de algún corazón. Adorable Espíritu Santo, tu palabra dice que tú convences al no creyente de sus pecados en esta hora. Señor, que tú estés convenciendo a más de alguien que esté congregado en medio de nosotros, que pueda estar viendo esta reunión. Convéncelo que hoy es el día, que hoy es la oportunidad, que este es el minuto exacto, que este es el segundo exacto, para que pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo harás, Señor. Estamos convencidos porque tu gracia se ha derramado sobre todo. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Grábala en nuestro medio. Y gracias por haber predicado durante 55 domingos este precioso libro de Apocalipsis. Te bendecimos, te honramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.